Cuando uno carga propósito, el enemigo se va a levantar contra uno. Se va a levantar porque uno carga propósito. Y estoy seguro, hermano, que tú cargas propósito de Dios. Por eso también han venido tantas luchas, tantas pruebas a tu vida. Porque tú cargas un propósito. Tú traes diseño divino. Tú cargas el propósito de Dios. Hay algo que anteriormente a esta palabra, el Señor le dice a sus discípulos algo impresionante. Porque los discípulos tenían una disputa entre ellos. Que quién de ellos sería el mayor. Oiga, esto de disputar, esto de a veces de tener pequeños conflictos, no es de hoy. Eso es de siempre. Porque esa es la naturaleza del hombre. El hombre a veces quiere ser más, quiere ser mejor que todos. Y los discípulos, aunque eran escogidos y eran llamados, tenían estas pequeñas debilidades. Pero esto no fue como para que el Señor dejara de llamarlos, para que el Señor quitara el propósito de ellos. Y el Señor conoce a los que son de Él. Y el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, después de esa disputa, y el Señor les dijo, oye, espérense, ¿quién es el más grande, el que sirve o el que es servido? Dijo, pues yo vine entre vosotros para servirles. Así que el más grande de todos, ya no peleemos, el más grande de todos se llama Jesucristo. Amén. Y Él es el grande entre nosotros. Entonces, Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son los que han estado conmigo en mis pruebas. ¿Qué? Jesús les dijo, ustedes son los que han estado conmigo en mis pruebas. Entonces, hermano, no nos quejemos. El Señor Jesús también tuvo sus pruebas. Y también necesitó de sus discípulos, de gente que lo apoyara en oración, de gente que le levantara las manos. Un día le dijo, mi alma está triste hasta la muerte, está angustiada hasta la muerte. Él también tuvo pruebas, él también lloró, él también pasó momentos difíciles. Qué maravilloso es saber que el Señor conoce a los que hemos estado con Él en la prueba. El Señor conoce los que hemos aguantado el momento difícil. El Señor conoce que en medio de la prueba, que en medio de la lucha, que en medio de la batalla, que en medio de la crisis, de la necesidad, de la enfermedad, nos hemos mantenido firmes en la prueba. Hemos seguido cantando, hemos seguido predicando. Usted, hermano, que está en su casa, en medio de la prueba, usted ha seguido cantando, usted ha seguido adorando a Dios, usted ha sido testigo del poder de Jesús. Y aunque han venido las críticas, las persecuciones, hay en el cielo alguien que lo está enfocando. Allá en el cielo hay un libro de las memorias, donde todo lo que nosotros hacemos se escribe en el libro de Dios. Y un día seremos recompensados. Así que, mi hermano, ánimo. No solamente tú estás pasando una prueba. Dijo Pedro que todas las pruebas se van cumpliendo en todos los hermanos en el mundo entero. Hoy estamos todos en el mismo barco, todos estamos pasando esta situación difícil. Pero el Señor Jesús dijo que Él también pasó pruebas, que Él también pasó momentos difíciles. De todas maneras, me doy cuenta cómo Jesús fue fiel al propósito de Dios. Usted como Pedro y yo como Pedro cargamos propósito. Entonces hay alguien que está molesto porque nosotros tenemos propósito de Dios. Jesús les había asignado algo a sus discípulos, a Pedro y a sus discípulos. Y le dijo, ustedes son los que han estado conmigo en mis pruebas. Y yo he asignado un reino, como mi Padre me asignó a mí. Y yo les he asignado este reino para que ustedes se sienten conmigo a mi mesa, coman y beban conmigo. Ustedes, les dijo a sus discípulos, ustedes son los que se van a sentar en tronos y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Estos cargaban propósito. Estos hombres estaban diseñados, aunque eran hombres de humana debilidad, aunque eran hombres de carne y hueso, pero cargaban propósito. Y por eso el Señor, cuando le dice a Pedro, el Señor siempre nos enseña lo que hemos de pasar. Y el Señor es claro con nosotros. Le dijo, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué es eso? ¿Zarandearos como a trigo? Sí, nosotros somos el trigo de Dios. Y en los tiempos de Jesús, esta de cosechar el trigo y de poder ponerlo en el granero era un proceso largo. Que cuando ya el trigo estaba listo para ser cosechado, primero los agricultores lo cortaban,
Lo juntaban y después de que ya lo tenían, lo golpeaban sobre una superficie sólida, golpeaban el trigo, es decir, lo zarandeaban, lo golpeaban. Y así de esa manera el grano se despegaba de la espiga. Después de eso, agarraban el trigo con sus palas o lo que hicieran y lo aventaban hacia donde tenían que acomodarlo, y ahí parte de la paja volaba y el grano caía solamente donde estaban acomodando el trigo. Después de esto, entonces, después de ahí, entonces también lo que hacían es que lo ponían en una criba y ahí zarandeaban el trigo de tal manera que lo hacían fuerte de un lado para otro, y ahí toda cosa extraña, toda paja, toda basura se tenía que ir y los granos se quedaban dentro de la criba. Eso era zarandear, eso era estrujar, eso era golpear. Jesús le está diciendo a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir, Pedro, vas a pasar momentos difíciles. Pedro, van a venir días difíciles para ti. Van a venir momentos, Pedro, muy difíciles. Pero sabes una cosa, Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. Es impresionante la declaración de nuestro Señor Jesucristo, porque Él sabe que somos de carne y de hueso. Él sabe que muchas veces tenemos temor. Él sabe que muchas veces flaqueamos. Él sabe que muchas veces tenemos duda. Él sabe que muchas veces no sabemos qué hacer. Pero hay algo que nos alienta, cristianos. Hay algo que nos alienta, hermanos. Que el Señor dijo: yo he rogado para que tu fe no falte. ¿A quién le rogó el Señor? Al Padre. Y nosotros cuando oramos a Dios, creemos que Dios nos va a escuchar. Creemos que la oración tiene poder. Pero ahora tenemos al intercesor más grande, más fuerte en favor de nosotros. Yo he rogado. Yo he hablado una y otra vez y voy a hablar una y otra vez delante del Padre. Cuando te veas en esa situación, no te voy a dejar solo. Yo voy a estar contigo, Pedro. No te preocupes. El enemigo te va a perseguir. El enemigo va a querer robar el propósito. El enemigo va a querer manchar el diseño original de Dios en tu vida. Pero yo he rogado, Pedro. Entonces, Pedro, necesitas entender que vas a pasar por momentos difíciles. Pedro, a veces no entendemos. Cuando el Señor trae una palabra, nosotros no entendemos. Y Pedro le dijo al Señor, le había dicho al Señor: Señor, yo no solamente iré contigo a donde quiera que tú vayas, sino hasta la muerte iré contigo. El Señor Jesús le dice: Pedro, porque si alguien nos conoce es el Señor. Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y fue ese momento del que el Señor le había hablado. Era el momento en que Pedro, como nosotros, cuando sabemos que vamos a pasar pruebas, a pasar momentos difíciles, es el momento de orar. Es el momento de caer de rodillas. Es el momento de buscar su presencia. Es el momento de rendirnos delante de Dios y entender que sin Él nada somos. Pero a veces hacemos caso omiso y a veces por eso pasamos y llevamos el daño. El hombre entendido, cuando es avisado, corre y se esconde. Y qué mejor escondedero que estar en la presencia de Dios, en la oración, en su búsqueda de esa fuerza, de que Dios nos dé la dirección para caminar. Pero Pedro, cuando el Señor le requirió que orara allá en el huerto del Getsemaní, Pedro y los discípulos, cuando el Señor le dijo: oren conmigo, velad conmigo en oración, ellos estaban dormidos. Pedro no hizo caso. Pero después de todo, el Señor los regresó de la oración y los encontró durmiendo. Y cuando Pedro estaba durmiendo, dijo: no han podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, pero la carne es débil. La carne está enferma. De todas maneras, el Señor le había dicho a Pedro: yo he rogado para que tu fe no falte. Satanás a lo que le va a tirar es a tu fe. Satanás lo que está enfocando
Es ese tiempo de devoción con Dios. Satanás lo que está enfocando es golpear tu devoción, tu amor por la palabra del Señor, tu devoción para buscar la presencia de Dios. Satanás lo que está buscando es golpear tu fe, robar tu fe. Pero recuerda una cosa, tal vez te has sentido que ya no puedes. Tal vez te has sentido en estos días que no sabes qué hacer, que no sabes a dónde ir. Porque antes, cuando podía venirse una guerra, una amenaza de guerra o un huracán, o había amenazas de un sismo, de un temblor, algo, alguien podía decir: yo corro para allá donde no es un área sísmica, o yo corro para allá donde los pronósticos dicen que no va a llegar el huracán, o yo corro para allá donde no van a llegar las balas. Pero hoy, ¿a dónde podemos correr? Si en todos los lugares, en todas las naciones, casi por completo ha llegado esta amenaza del COVID-19. ¿A dónde vamos a correr? Como que Dios permite cosas así. Entonces el mejor momento, que no hay alternativa, que no hay salida para ninguna otra parte. Pero yo te digo una cosa, cuando todas las puertas se cierran, hay una puerta abierta que se llama Jesucristo. Es el momento de correr donde Dios. No te tienes que ir a ninguna parte, porque ese es el momento de correr donde Dios, ahí en tu casa, en tu cámara secreta. Es algo importante. Hoy tenemos ese tiempo para ir a la cámara secreta. Dios me enseñó algo. Cuando tú entras en tu cámara secreta, cuando tú cierras la puerta, y hoy todos hemos cerrado la puerta, cuando tú cierras la puerta de tu recámara, entonces yo abro la puerta del cielo. Y qué mejor momento para encerrarnos con Dios, qué mejor momento para correr donde Dios, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. No hagamos caso omiso. Si algo te va a traer fuerza, es la presencia de Dios, es el orar delante de Dios, es caer de rodillas ante su presencia. Son sus alas, es el Antiguo y el Nuevo Testamento que te cobijan, que te cubren, que te proveen, que te nutren, que te llenan de paz y esperanza. Es la palabra de Dios. Entonces, Pedro, como tú y como yo, cargaba propósito. Y aunque Pedro hizo caso omiso y Pedro no atendió el llamado del Señor, no por eso el Señor le quitó el propósito, no por eso el Señor le revocó el llamado. Pedro tenía llamado, Pedro cargaba propósito, y el Señor le dijo: yo he rogado para que tu fe no falte. Algo que le interesa a Dios es que nuestra fe esté firme, que nuestra fe no se tambalee, que nuestra fe no se debilite, sino que nuestra fe se fortalezca. Y hoy en este tiempo nuestra fe se tiene que fortalecer. Amén. Entonces, dice la Biblia que cuando fueron a prender a Jesús, entonces a Pedro, cuando fueron a prender a Jesús, dice la Biblia que se lo llevaron a Jesús y Pedro le seguía de lejos. Como hay algunos que cargan propósito, como hay algunos que traen diseño, como hay algunos que tienen llamado, pero por la humana debilidad y por las debilidades de la carne están siguiendo a Jesús de lejos, porque han descuidado su vida espiritual. Lo están siguiendo de lejos. Saben que cargan propósito, saben que tienen llamado, saben que tienen un propósito de Dios en su vida, y hoy lo están siguiendo de lejos. Y dice la Biblia que Pedro seguía a Jesús de lejos, y cuando encendieron un fuego los enemigos ahí, dice que Pedro estaba con ellos también. Poco a poco te vas involucrando entre la gente que no carga propósito, entre la gente que no sirve a Dios. Hay que ponernos alerta y despertar. Tú cargas propósito, vuélvete a Dios en oración, vuélvete a Dios una vez más, consagra tu vida al Señor, porque Dios todavía ha rogado por ti para que tu fe no falte. El enemigo te quiere robar la fe, el enemigo te quiere robar eso glorioso que Dios te dio. La Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe es la que nos lleva a conquistar los milagros. La fe en Jesucristo es la que nos abre la entrada al cielo, es la que nos brinda los recursos del cielo para suplir las necesidades aquí en la tierra. Y dice la Biblia que entonces Pedro, cuando se estaba calentando, una criada le fue y le dijo: hey, tú eres de ellos. Él dijo: no sé lo que dices, mujer. Más adelantito un hombre le dijo: sí, tú estabas con ellos. Él dijo: no sé lo que hablas. La tercera vez otro hombre le dijo: tú eres Galileo. Él dijo: yo no sé lo que tú estás hablando. Y entonces se cumplió la palabra del Señor. Y aquí que el gallo cantó.
Y se cumplió la palabra del Señor: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y el hombre que cargaba propósito, el hombre de Dios, el hombre que traía diseño de parte de Dios, ahí ese hombre recordó las palabras de su amado Salvador. Y dice la Biblia que Pedro, cuando vio a Jesús, lloró amargamente. Dios no quiere que tú llores amargamente. 2 clases de llanto: el llanto de los derrotados y el llanto de los triunfadores. Dios no quiere que llores de amargura. Dios no quiere que llores porque tu conciencia te recuerda que has fallado a quien tanto bien te ha hecho. Al que ha sido fiel a tu persona, le has fallado y tal vez estás llorando amargamente. Pero recuerda, hay una promesa: yo he rogado para que tu fe no falte. Y sabe que algo que me impresionó tanto de lo que Jesús le dice a Pedro: yo he rogado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Quiere decir, queridos hermanos, que todo esto que hoy nos ausenta de Dios, que hoy que nos ausenta del santuario, que no podemos estar en el santuario por las cosas que están pasando, algo entiendo: esto tiene vuelta, esto tiene regreso, esto tiene retorno. Volveremos al santuario, volveremos a la casa de Dios, volveremos a hacer culto masivo en el santuario para la gloria del Señor. Esta es una promesa, esto tiene regreso. Oh, levántate de tu lugar y alaba a Dios, porque esto tiene retorno, porque el Dios del cielo ha rogado y esto tendrá regreso a la casa de Dios. Las pruebas habrán pasado, porque hay alguien en el cielo que ora, que intercede, que pide al Padre, y el Padre que es misericordioso, y el Padre que es amoroso, aleluya, nos ayudará a pasar esta prueba. Esto tiene regreso, y no será un regreso común, no será un regreso así nomás por regresar, será un regreso con un diseño y un propósito refinado, porque hoy estamos siendo pasados por el fuego de la prueba. Hoy estamos siendo probados y nuestra fe está siendo probada, y el enemigo está tirando nuestra fe para que claudiquemos, para que dejemos de confiar en Dios, para que pensemos que todo se acabó, para que pensemos que no hay más esperanza. Pero yo te digo, hay alguien en el cielo que está a la diestra del Padre, el Cordero que fue inmolado, el Cordero que derramó su sangre en la cruz, el que despojó a Satanás y a los demonios estando en la cruz, el que le aplastó la cabeza al diablo, ese que se levantó como un gran vencedor, que le dio Dios un nombre que es sobre todo nombre. Él está intercediendo por nosotros. Tal vez hay hermanos que se olvidaron de orar por ti, pero no te preocupes. Dios, Cristo está orando a Dios por ti, pidiendo por ti. El propósito se va a cumplir en tu vida. Aunque se levante el infierno contra ti, aunque se levante el demonio, los demonios contra ti, aunque se levante todo contra ti, Dios dice: yo he rogado para que tu fe no falte. Amén. Esa fe es un regalo que Dios nos dio. A través de esa fe es que me voy a levantar en el nombre de Jesús. A través de esa fe estoy visionando que hay un regreso al santuario. A través de esa fe estoy viendo multitudes buscando a Dios. A través de esa fe me veo en medio de multitudes dándole alabanzas al Señor. A través de esa fe me mantengo firme en la prueba y sé que esto va a pasar. Hermano, eso va a pasar. El enemigo ha tirado a tu fe con todo para que tú pierdas la esperanza. El Dios que te prometió bendecirte, el Dios que prometió prosperarte, es el mismo que te sostiene de su mano derecha en esta preciosa mañana, en esta preciosa hora. Dice: yo he rogado para que tu fe no falte. Todos te pueden fallar, pero hay uno que no te falla. Él conoce tu humana debilidad, Él conoce tu flaqueza, Él conoce que somos vulnerables, Él conoce que en momentos difíciles hemos claudicado, pero la fe está ahí. Una gloriosa fe en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Hebreos 11:6: es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay
que Él es galardonador de los que le buscan, pero sin fe es imposible agradar a Dios. El enemigo por eso le tira a tu fe, porque si logra robarte tu fe, entonces no te acercarás a Dios. Pero hay alguien que está rogando por tu fe, que tu fe no falte, sino al contrario, tu fe se fortalezca, tu fe se haga madura en medio de esta prueba. Gloria al Señor. Amén. La Biblia dice también, vea por qué el enemigo le tira nuestra fe, porque la Biblia dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ve, por eso el enemigo te quiere zarandear, y por eso el enemigo quiere tirar y golpear tu fe, porque a través de la fe es que somos justificados. A través de la fe es que yo siento que soy propiedad de Dios y sé que soy propiedad de Dios. Somos justificados a través de la fe y tenemos paz para con Dios. Por eso el enemigo le tira tu fe, por eso el enemigo ataca tu fe, porque él quiere que tú pierdas esa paz, porque él quiere que tú pierdas esa confianza, porque él quiere que tú pierdas ese acceso a la presencia de Dios. Pero Cristo dijo, yo he rogado para que tu fe no falte, y una vez vuelto. Hay algunos tal vez que ya claudicaron, hay algunos que tal vez ya se debilitaron y cayeron al suelo y piensan que ese será su final. Ese no será tu final, porque Dios te va a ayudar. Dios te va a extender su diestra y te va a levantar. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dice, Cristo le dijo a Pedro, yo he rogado y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Es decir, todo lo que vas a pasar, Pedrito, pero yo he rogado. Y sabes que, Pedro, un día vas a regresar, un día vas a volver, un día vas a retornar y vas a salir refinado como el oro. Y Pedro, dice la Biblia, que fue restaurado. Y después de la prueba, Pedro fue levantado. Dios lo levantó con poder y con autoridad. Y Pedro se fue al aposento allá en Jerusalén, cuando vino el poder del Espíritu Santo. Y fue Pedro uno de esos discípulos que fue lleno del Espíritu Santo. Dios le prometió que lo iba a restaurar. Y Dios le prometió que iba a regresar. Y Pedro regresó, pero regresó mejor que nunca. Pedro regresó con mayores convicciones, más refinadito. Pedro regresó más preparado que nunca. Así triunfantes, así hermanos, volveremos al propósito, volveremos a la casa de Dios más refinados que nunca. Amén. Y yo estoy seguro que después de este regreso, entonces nos multiplicaremos. Entonces la gloria de Dios descenderá y nos bendecirá y nos llevará a cumplir el propósito. Ánimo, mi hermano, usted regresa, yo regreso. Vamos a regresar todos a la casa de Dios. Regresa a su presencia, regresa a sus brazos, regresa a sus promesas otra vez en el nombre de Jesús. Amén, porque ese es tu llamado, ese es tu propósito. Dios no te llamó para dejarte a medio camino. Dios no te llamó para dejarte a la mitad del desierto. Dios te llamó para cruzar el desierto. Dios te llamó para cruzar el mar. Dios te llamó para cruzar el río. Dios te llamó para esto. Oh, gloria al Señor. Qué lindo es saber que cargamos propósito, que cargamos diseño. El enemigo nos persigue. Aleluya. Y tal vez está la amenaza del COVID-19. Pero yo te digo una cosa. Ese COVID-19 será atado en el nombre de Jesús y echado a los abismos en el nombre de Jesús. Y oramos porque nos levantaremos como un pueblo poderoso. Que Dios bendiga a todos aquellos que cargan diseño y que cargan propósito. Aunque el enemigo te persiga, no te preocupes. Tú saldrás avante, saldrás victorioso. Volverás y confirmarás a tus hermanos. Y viene el tiempo más glorioso de ese regreso, que el poder del Espíritu Santo descenderá con poder y traerá bendición a nuestras vidas. Y la gloria de Dios descenderá y su gloria vendrá con unción, con propósito, con diseño, con dones, aleluya, con sanidades, con milagros, con prodigios. A Dios sea la gloria. Volveremos, queridos hermanos, volveremos en el nombre de Cristo, porque tu fe no ha de faltar. Aleluya. Amén. Dios fortalecerá tu fe, y la fe crece en el valle de la prueba. Le dijo el Señor a sus discípulos: yo he conocido que ustedes han estado conmigo
en la prueba. Y por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, dice el Señor, te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Quiero orar contigo. Amén, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, oh Dios, tú has prometido fortalecer la fe de ellos. Yo he rogado para que tu fe no falte. Asimismo sucedió con Pedro, y en Pedro somos representados cada uno de nosotros. Nuestra fe no faltará. Aleluya, nuestra fe no faltará. Gracias, Señor. No temas, dice el Señor, porque yo soy tu escudo y tu galardón en sobremanera grande. Levántate y cobra ánimo. Levántate y toma fuerza. Levántate y golpea con fuerza los obstáculos, porque llegó el tiempo de acelerar. Llegó el tiempo de avanzar. Vamos cuesta arriba, pero en el nombre de Jesús llegaremos a la cumbre. Llegaremos a lo más alto, donde las cosas habrán de cambiar en favor de nosotros. Viene lo más glorioso de tu vida. Viene lo más maravilloso para tu vida. Viene el mayor crecimiento para tu vida. Aleluya. Aunque el enemigo te ha zarandeado y te ha sacudido como a trigo. Aleluya. Pero eso no ha importado. Tu fe no ha faltado. Tu fe está ahí. Aleluya. En el nombre de Jesús, crea las promesas. Crea los profetas y serás bendecido. En el nombre de Jesús de Nazaret. Paz y misericordia te sean multiplicados. Dijo el Señor, yo he rogado para que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Dios te bendiga, querido hermano.